Bueno, ahora sí continuando, vamos a hablar sobre el lugar. El Gran Colisionador de Hadrones, el Large Hadron Collider, fue construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, o como se define sus siglas en inglés, el CERN, entre en 1989 y el 2001, en colaboración con más de 10.000 científicos y cientos de universidades, además de múltiples laboratorios de más de 100 países de todo el mundo. En el CERN se encuentra un túnel de 27 kilómetros de circunferencia, ya a una profundidad máxima de 175 metros bajo tierra, debajo de la frontera entre Francia y Suiza, es decir, cerca de Ginebra. Dentro de esto, en el Gran Colisionador de Hadrones, debemos de hablar de las interdisciplinas y procesos de interdisciplinariedad que participa para poder desarrollar este gran proyecto. Principalmente podemos mencionar la ingeniería. Es fundamental para la construcción, el mantenimiento, la operación de este gran colisionador de hadrones que va a permitir que los científicos realicen experimentos avanzados en física de partículas. Siguiendo con esto, hemos de mencionar las matemáticas. Las matemáticas son cruciales para simular las colisiones, para realizar cálculos exactos y para analizar los datos experimentales. Dentro de esto también cabe resaltar el desarrollo de teorías físicas, facilitando la comprensión y operación del gran colisionador de hadrones. Asimismo, y sin olvidar, participa también la química. Es interviene en el desarrollo de materiales y sistemas de refrigeración, a pesar de que tiene un papel secundario dentro del desarrollo y control del gran colisionador de hadrones, se encuentra con una gran participación en todos los procesos, volvemos a reiterar, de refrigeración, puesto que las grandes explosiones que se generan dentro de este mismo genera o produce altas temperaturas. Siguiendo con esto tenemos la física teórica y la física experimental. La física teórica se formulan las hipótesis y en la física experimental se pone a prueba estas mismas hipótesis en el gran colisionador de hadrones, donde se busca comprender las leyes fundamentales del universo. Continuando, tenemos a la economía. Esta se relaciona con el financiamiento del proyecto, la colaboración internacional y el impacto económico en la ciencia y la tecnología, asimismo permitiendo el avance de estas mismas. Y por último, en la interdisciplinariedad tenemos lo que es la medicina, puesto que el gran colisionador de hadrones ha brindado avances médicos como la hadroterapia y mejoras en diagnósticos por imagen, como la tecnología PET, beneficiando a pacientes de todo el mundo. Ahora sí, continuando con lo que se mencionó con anterioridad, o lo que conocemos como el CERN, este se debe de decir o mencionar como una empresa de investigación que se creó oficialmente en el 54 y comenzó a funcionar en el 57. Su misión principal era explorar la estructura fundamental de la materia y utilizar sus hallazgos para comprender mejor el universo. La investigación en el CERN abarca campos científicos desde la medicina hasta la cosmología, y en este participa de manera activa el bosón de Higgs, que fue descubierto en el 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, donde se revolucionó la comprensión que se tenía del universo y se completó el modelo estándar describiendo las partículas elementales y las piezas interconectadas. Pero bueno, para hablar de todo esto debemos de comprender cómo funciona el colisionador de hadrones. Este funciona acelerando dos haces de partículas subatómicas en un conjunto de partículas que viajan en una dirección específica. Estas partículas pueden ser tanto subatómicas como rayos de luz, principalmente protones, a velocidades cercanas a la de la luz en direcciones opuestas, dentro de tubos de vacío ultra alto. Estos hacen que los haces sean guiados por un campo magnético, generando que estos sean guiados por
electroimanes superconductores y colisionan en puntos específicos donde se ubican grandes detectores. El objetivo es recrear condiciones similares a las del Big Bang para estudiar las partículas elementales y las fuerzas fundamentales del universo. Y pues poder comprender también cosas relacionadas con el origen o la búsqueda del origen. Y es aquí donde nosotros entramos con todos los procesos de la búsqueda del origen. El Gran Colisionador de Hadrones tiene como objetivo principal poder simular o recrear el Big Bang, un gran fenómeno que se conoce bastante, pues, porque es una de las teorías más aceptadas para definir el cómo se originó el universo. Asimismo, entramos ahora a lo que es la búsqueda del origen y vamos a empezar a hacer un resaltamiento o a hablar más sobre cómo el ser humano desde tiempos milenarios empezó a buscar cuál es el origen del mundo. Bueno, el Gran Colisionador de Hadrones ha sido fundamentado por la búsqueda del origen del universo. A través de experimentos, los científicos han podido recrear condiciones similares a las que existieron en una fracción de segundo después del Big Bang, lo que les permite estudiar partículas fundamentales como el bosón de Higgs. Este descubrimiento fue clave para poder entender de dónde proviene la materia que compone todo lo que vemos y además busca resolver preguntas fundamentales sobre el universo y explorar teorías como la supersimetría que predice la existencia de nuevas partículas. Asimismo, dentro de lo que se busca o lo que se quiere relacionar con la búsqueda del origen, debemos de resaltar la historia, puesto que el origen del universo se remonta hace miles de años y tenemos uno de los principales iniciadores, lo que se conoce como la mitología griega. ¿Qué pasa con la mitología griega? En la mitología griega básicamente se empieza a relacionar todo lo que son los procesos de creación de dioses, modelos politeístas, se relaciona el caos, se relaciona Gea, Urano, se crean dioses, se crean titanes. Algunos ejemplos de dioses fueron Zeus o Poseidón, dios de los mares, Zeus como dios del cielo o de los rayos, puesto que este genera un gran origen mitológico. A través de esto podemos evolucionar o cambiar más lo que es la parte de la Biblia. La Biblia nos recrea o trata o genera modelos desde el Génesis. A partir de esto se plantean la creación o el desarrollo del mundo en 6 días, resaltando la creación de los cielos y la tierra, de la creación del agua, de la creación de los mares y la tierra, los astros, los cuerpos celestes, el sol, la luna, las aves, los animales marinos, el ser humano, que pues se resalta que se creó a su imagen y semejanza. Y ya finalmente el último día que se utilizó como el día de descanso. Y ahora sí entrando al plato fuerte, lo que conocemos como el Big Bang. El Big Bang fue una teoría científica que describió el origen del universo hace aproximadamente 13,8 mil millones de años. Según esta teoría, el universo comenzó como un punto extremadamente pequeño y caliente y ha estado expandiéndose desde entonces. Esta expansión dio lugar a la formación de galaxias, estrellas y planetas. Hemos de resaltar que esta teoría genera bastante curiosidad, puesto que fue desarrollada por un sacerdote llamado Georges Lemaitre. Georges Lemaitre se conocía como un sacerdote guiado por una filosofía bastante realista, que se guiaba también por sus estudios en física, matemática y astronomía, generando, a pesar de todo, modelos que se relacionan mucho entre la religión y la ciencia, donde desde su aspecto religioso podemos conocer o relacionar todo lo que es un proceso de origen y lo guiamos hacia una parte de lo que es la ciencia, donde se buscan modelos un poco más exactos.
Y ahora, pues finalmente, para realizar una conclusión, poder cerrar todo este proceso del gran colisionador de hadrones, vamos a resaltar que se conecta a la ciencia y a la curiosidad humana para poder entender nuestro origen. Esto mismo se articula con procesos históricos, articulando la historia de la física con la búsqueda de respuestas a algunas de las preguntas más profundas de la existencia y buscando siempre saber el porqué del origen, puesto que el humano siempre se ha caracterizado por ser un ser viviente demasiado curioso. Y asimismo, pues, como el ser humano siempre ha sido bastante curioso, los invito también a ustedes a plantearse cuál podría haber sido otro origen del universo. Y pues sin más, muchas gracias por escucharnos. Nosotros fuimos el Gran Colisionador de Hadrones. Hasta luego.